Gentiles amigos de Mirada Profunda, un espacio de periodismo sin compromisos, bienvenidos. México se encuentra quizá en la más delicada encrucijada de su historia. Son estos tiempos de tomar las decisiones correctas, porque el futuro de la nación, el futuro de las presentes generaciones y de las generaciones que vienen empujando está de por medio. Conversaremos sobre este particular. Le agradezco muchísimo al senador Alejandro Rojas Díaz Durán, un hombre que lleva décadas en la política mexicana y que no hace mucho se desprendió, él lo explicó con todo detalle, de las filas del partido Morena. Estimado Alejandro, la gratitud de todos porque estás con nosotros. No, hombre, Jorge, eres un referente de periodismo ético. Tu nombre, Jorge Santa Cruz, siempre muy respetado en el medio periodístico y celebro que estés en ese nuevo espacio que será muy exitoso. Ya lo es, pero será mucho más exitoso. Así que gracias por la invitación, Jorge. A ti, Alejandro, esta es tu casa, este es tu espacio y lo será siempre. Alejandro, tiempo de definiciones. El presidente ya puso sobre la mesa sus 20 iniciativas de reforma a la Constitución. Circula por ahí en redes un proyecto constitucional harto sospechoso. El partido del oficialismo delinea sus estrategias para tratar de obtener la mayoría calificada, las dos terceras partes, tanto en el Congreso de la Unión como en el Senado de la República. Mi pregunta es, Alejandro, ¿hay salidas o estamos en un callejón negro, oscuro, donde no hay posibilidad de escape? Bueno, yo te diría que, en primer lugar, lo que presentó el presidente López Obrador en sus 20 iniciativas realmente es una manzana envenenada que está envuelta en un catálogo de muy buenas intenciones, que incluso muchas de ellas ya están en la Constitución, que no es necesario reformarla porque ahí están. Prácticamente lo que está escondiendo esta iniciativa es el verdadero propósito del presidente López Obrador, que es consolidar un régimen autoritario, antidemocrático y militarista. Ese es el fondo de las reformas. Y además instituir un maximato político en México, desmantelando las instituciones democráticas, demoliendo la arquitectura constitucional de la división de poderes y el equilibrio, y también eliminando los contrapesos para que el poder ejecutivo sea el supremo poder conservador. Yo digo que estas propuestas en lo político se parecen más a la época no de Juárez, sino exactamente de Santana, porque son absolutamente centralistas y son absolutamente antidemocráticas y son absolutamente contrarias al espíritu constituyente del 57 y también del 1824. Es contrario al espíritu de, de, de los principios de nación, los sentimientos de la nación que redactó el prócer Morelos, y también son contrarios evidentemente al espíritu constituyente de 1917. Tenemos una constitución que no es solamente la redacción de artículos, hay que entender a la constitución como un proyecto de nación en donde concurrieron a ese proyecto todas las fuerzas ideológicas, políticas del momento histórico de la Revolución Mexicana, y que ahí se encuentra el gran acuerdo, el nuevo acuerdo por la nación. Ahí se fusionó el nuevo acuerdo de la nación. Ahí está el espíritu de todo el país, como un proyecto a concretar que no se ha concretado. Lo mismo ocurrió en el 57. Decía Mariano Otero que una constitución es ponerse de acuerdo en lo fundamental, ¿no? Entonces, el presidente lo que presentó
y nada más frente a los suyos, es una visión parcial del país, una visión partidista de un no presidente de la República que debería representar a todos los mexicanos, sino que es un jefe político ante su facción, excluyendo a la mayoría de los mexicanos de su proyecto. Es decir, ni siquiera es un proyecto de constitución que incluya a todos, es un proyecto de exclusión de los mexicanos, de la mayoría de los mexicanos que no formamos parte ya de Morena, porque los números no mienten, somos 130 millones de mexicanos frente a los 30 millones de votos que sacó él en el 18 y que hoy no tiene ni 25 millones, cuando mucho. De esos millones que no estamos representados en su visión, son aquellos que él cree que en su constitución que está planteando es un nuevo acuerdo, cuando ni siquiera dialoga ni respeta el pluralismo ideológico. Entonces, son, digamos, los patas donde cojea esa mesa, que es una mesa autoritaria, en donde él quiere seguir extendiendo su mandato, y que ya le impuso a Claudia Sheinbaum una agenda política en caso de que gane. Y en la campaña, ya se metió de lleno a la campaña el presidente, pero yo creo que hay que tomar las cosas de quien vienen, porque el presidente López Obrador ya está en el ocaso, no solo de su gobierno, sino también de su liderazgo político y moral, porque se está cayendo a pedazos ese liderazgo político, ese liderazgo moral, ese liderazgo ideológico, y creo yo que lo que va a surgir con mucha fuerza en los próximos meses, y espero no equivocarme, es una ciudadanía muy despierta que va a defender precisamente la única carta magna que tenemos. Y no puede el presidente enviar iniciativas que son contrarias al espíritu constitucional, es más, ni siquiera merecen ser discutidas porque son totalmente contrarias a la Constitución. Ni siquiera la Constitución da cabida para reformarla violándola. Sí, entiendo, Alejandro, pero si Morena conserva todavía 25 millones de votos, pues tu servidor, haciendo cuentas, considera que quizás con esos 25 millones de votos pudieran imponer a Claudia Sheinbaum. No, fíjate que yo pienso que de los 100 millones que se inscribieron en la lista electoral, o sea, 100 millones de mexicanos tenemos credencial para votar. Así es. 100 millones. Salieron a votar el 2018 y en las últimas elecciones presidenciales el promedio de participación es como el 63%. Yo creo que en este 24 van a salir más de 70 millones a votar. Como nunca creo que va a salir todos los sectores que han sido agraviados por el presidente López Obrador. Van a salir la gente del campo, que le quitaron 40 programas que atendían a todos los campesinos del país y a los agricultores, a los productores. Van a salir con mucha fuerza los doctores que fueron sobajados en la pandemia, los micro, pequeños y medianos empresarios que tampoco se les ayudó en pandemia y que continúa la informalidad a todo lo que da, más del 50%, y no hubo apoyos ni fiscales ni financieros para ellos. Va a salir con mucha fuerza la clase media, que además no sale a votar regularmente, ahora ha sido agraviada, ofendida, insultada con mucha fuerza. Van a salir muchos de los liderazgos políticos y sociales y ciudadanos que apoyamos en el 2018 y que nos sentimos traicionados, decepcionados y francamente indignados porque el presidente López Obrador y Morena y ahora Claudia Sheinbaum traicionaron ese proyecto de nación original que nos dio el triunfo en el 18, a todas las fuerzas de izquierda. Van a salir a gente de izquierda que ya no coincide desde hace tiempo, no coincidimos con el presidente López Obrador y con Morena por sus actitudes autoritarias y antidemocráticas y militaristas,
porque ofrecimos no militarizar el país. Van a salir con mucha fuerza las mujeres que han sido víctimas de feminicidio, pero sobre todo son las mujeres que han sido estigmatizadas desde el poder, se les cierra el zócalo, no se les escucha, y además no hay una política a favor de las mujeres de este gobierno. En fin, van a salir muchos sectores, van a salir los líderes de opinión, que son líderes de opinión como tú, Jorge, que tienen muchos seguidores y que también ustedes han sido objeto de la campaña más sucia y una campaña de acoso, de persecución y casi de censura de parte del poder presidencial. Como nunca, el presidente López Obrador dice, soy el presidente más atacado en la historia de México. No es cierto. Él es el presidente que más ha ofendido a los mexicanos. Él es el presidente que más ha insultado a los mexicanos. López Obrador es el presidente que más ha estigmatizado la libertad de expresión. Es el que ha fustigado a los periodistas, en donde México se convirtió en el país más peligroso, más que en los lugares donde hay guerra ahorita, para ejercer el periodismo de manera libre. El presidente, como nunca, ha apretado a los dueños de los medios de comunicación para que sus líneas editoriales, sus caricaturistas, sus plumas, estén alabándolo. Y ahí están todos los medios de comunicación prácticamente que corrieron a muchos Periodistas. personalidades de los medios, no les dieron espacios como a ti, o sea, son víctimas de persecución desde el poder, con una actitud autoritaria que no veíamos hace más de 30 años, 50 años en México, que pensamos que ese pasado no iba a volver, pues regresó con mucho más fuerza, porque está ese dinosaurio que decíamos contra el cual luchamos muchos de nosotros, goza de cabal salud y ahora es violento, porque además se ha dedicado, es el presidente que más encono y más odio ha sembrado entre mexicanos, más ha dividido a México. Entonces, vamos a salir a votar, yo creo que 70 millones de mexicanos, mínimo. De los 70 millones, 25 millones son para Morena, pero 45 no lo son. Es decir, creo que va a haber un tsunami ciudadano que va a sepultar la tentación autoritaria del presidente López Obrador de instaurar en México un Estado militarista, un Estado antidemocrático, un Estado en donde el poder ejecutivo sea el supremo poder conservador centralista, en donde va a haber, donde él quisiera ser desde Palenque el que esté meciendo la mano que mece la cuna del poder en México. Pero creo que se va a topar con pared, porque como dice el propio presidente, y cuando él decía benditas redes sociales, pues sí, benditas redes sociales, porque esas benditas redes sociales hoy ya no están con él, como estuvieron en el 2018, y movilizan millones de personas, las redes sociales. Y también está la indignación genuina de millones de mexicanos que creemos en la división de poderes, que creemos en la Constitución, que deseamos que se perfeccionen las instituciones de la República, no que se anulen, no que desaparezcan, no son perfectas, pero hay que mejorarlas, no destruirlas, y que deseamos que tener una Constitución en donde se respeten las libertades públicas, los derechos humanos y los derechos políticos de todos y cada uno de nosotros los mexicanos. Así que yo estoy muy optimista, Jorge, de que vamos a salir esos 45 millones de mexicanos, para que quede muy claro, porque también es un riesgo, Jorge, que el presidente quiera dar un manotazo en la mesa y trate de descalificar la elección o de negarse a reconocer un triunfo de la oposición. Ese es el riesgo y por eso tenemos que salir a votar una ola inmensa para que no quepa duda de quién ganó y que además ese triunfo lo vamos a defender con las instituciones y con la Constitución en la mano. Y después de eso, Jorge, lo que sigue es un proceso de reconciliación nacional entre todos y promover un nuevo acuerdo por la nación en donde pongamos los candados
en la Constitución misma para que ningún otro presidente carismático o populista de derecha o de izquierda quiera meterle mano a la Constitución para fortalecer su poder. Eso es lo que sigue inmediatamente después. Yo ya estoy trabajando en iniciativas de reformas constitucionales para que nunca más ningún presidente demagogo o presidenta demagoga quiera cambiar la Constitución a su antojo y hacer un traje a la medida para su delirante deseo de poder. Así que, Jorge, es una tarea larga y sinuosa, pero en esa vamos a estar empeñados en estos próximos meses para que en México prevalezca la democracia constitucional que tanto trabajo, tantas muertes y tanta historia nos ha costado en el país. Sí, Alejandro, son poco más de 100 días, o sea, tampoco tenemos un plazo muy amplio. Yo en esta ocasión solamente me permitiría hacerte otra pregunta. Sí, Jorge. El razonamiento que nos planteas es muy lógico. La perspectiva que haces es impecable, pero hay otro factor que podría incidir negativamente en México, es decir, el de la delincuencia organizada. Que la delincuencia organizada se movilice de tal forma que inhiba el voto para que esos 45 millones de mexicanos que se proyectan sean mucho menos, o que promueva el voto a favor de Morena. O sea, la delincuencia organizada puede ser un factor crucial para que la elección pueda ser muy cerrada y el presidente dé ese manotazo en la mesa. Efectivamente, como bien señalas, el crimen organizado es un factor que estará en la elección. Pero también pienso que, aunque ellos estén en esta dinámica de querer inhibir el voto, me parece que no les va a alcanzar para contener la participación ciudadana de manera masiva, porque yo creo que los mexicanos también están hartos de, de seguir siendo extorsionados, seguir secuestrados y seguir viviendo con miedo como hasta ahora. Eh, los millones que estamos hablando somos mucho más que los que forman o integran los, todos los cárteles del crimen organizado. 45 millones, somos un ejército brutal de ciudadanos, somos una fuerza poderosísima. No hay que subestimarnos, Jorge. Ahora sí que va a haber un clamor y el momento que empecemos a salir a las calles como este 18 de febrero, vamos a salir en muchas ciudades del país, pues ellos ahora sí que también le van a medir el agua a los camotes. Entonces, yo creo que todos esos obstáculos los tenemos que vencer de manera inteligente, obviamente de manera pacífica, pero me parece que la unión hace la fuerza. Y si somos conscientes de que somos 45 millones los que vamos a votar a favor de una alternativa democrática en México y un contrapeso en contra de Morena, me parece que es más que suficiente mandar el mensaje. Si 30 millones eran muchos, 45 millones son mucho más que eso. Así que no hay manera que pueda el presidente tratar de anular o tratar de dar un manotazo o tratar de robarse la elección, porque lo que está preparando es una elección de Estado. Pero tampoco se le funcionó en su momento a lo que era el partido de Estado, al viejo PRI, cuando salimos a votar por Ingenio Cárdenas de manera masiva y tuvieron que tirar el sistema. Ahora no les va a alcanzar ni para tirar el sistema, sino que ahora sí las redes sociales, las plataformas digitales como la tuya, darán cuenta de que si en México hay un fraude, va a ser un escándalo mundial y no van a poder detenerlo. Así que me parece que lo que hay que infundar o insuflar a la sociedad es de mucho ánimo, de mucho optimismo, de mucha alegría, porque ya se van. Y que se vayan todos y todas de este gobierno que ha resultado, como yo le llamo,
esta cuarta transformación no fue una alternativa positiva para México, sino que fue una traición para el pueblo de México. Así que hay que luchar para reivindicar los principios de ese proyecto original, de ese proyecto fundacional de la nación, para mantener vigente su espíritu democrático y su espíritu de un presidencialismo que respete la ley y que respete las instituciones de la República. Alejandro, te agradezco mucho el que nos hayas otorgado estos minutos, que nos hayas planteado ese panorama de esperanza. Estoy seguro que las personas que te vean, que te escuchen, lo meditarán y se convertirán en heraldos, en propagadores de esta serie de razonamientos tuyos que puedan movilizar a otras conciencias, no porque tengamos algo en especial contra ciertas personas, sino porque ciertas personas han aprovechado al sistema para tratar de construir, y con ellas, en primer lugar, me refiero a Andrés Manuel López Obrador, y en segundo lugar a Claudia Sheinbaum, una dictadura que dejaría convertidos a los mexicanos simplemente en vasallos de un sistema sin voz ni voto y a expensas de las magras dádivas que les puedan dar. Así es. Yo creo que eso ya no va a funcionar. Como no ha funcionado y no funcionó ni en el 88, ni funcionó en el 2000, ni funcionó en el 2006, ni funcionó en el 2002 y mucho menos funcionó en el 2018. Todos los presidentes, todos los gobiernos han repartido dinero. Todos. No hay ningún gobierno o gobernante o presidente que no haya repartido dinero a los más pobres. Claro, aquí hay un factor que no tenían algunos presidentes, que era el carisma popular que tiene el presidente, pero se está cayendo a pedazos, porque dejó a 50 millones de mexicanos sin salud, sin servicios médicos, sin medicinas, sin atención. Y esos 50 millones, que es la gente más necesitada de este país, aunque reciba un programa social, sabe que no le alcanza, porque lo poco o mucho que le den no es suficiente para adquirir todo lo que requiere, porque aumentó el doble la canasta básica del país. Es decir, es mentira que los mexicanos salieron de la pobreza. Hay 50, 60 millones de mexicanos en pobreza absoluta, prácticamente muy pobres, de los cuales 50 millones no tienen absolutamente ningún servicio, ni de salud pública, ni de buena educación, ni de servicios públicos, a veces ni agua. Entonces, prácticamente yo te diría que ellos por migajas no van a vender su libertad. La gente pobre es gente muy digna y sabe que por esas migajas no vale la pena que sus hijos sigan condenados a esa pobreza. Que más vale la libertad y que más vale que haya mejores condiciones de vida de un gobierno que verdaderamente invierta en esa infraestructura educativa, de salud y de seguridad, que no ha invertido, porque por más dinero que le puedan dar, tu libertad y tu tranquilidad y tu salud no tienen precio. Así que me parece que quienes están apostándole a eso están equivocados. No dudo que irán millones sí a votar por esa opción, pero no serán más que los millones que estamos dispuestos a impulsar a México a una nueva constitucionalidad y sobre todo a una era de esperanza y de concordia y de reconciliación nacional, que somos más millones de mexicanos los que queremos paz, los que queremos seguridad, los que queremos mejores servicios públicos, pero sobre todo los que queremos vivir en libertad, en democracia y con justicia. Así que somos más los buenos, mi querido Jorge, mucho más que los enfermos de poder, ¿no? Mi querido Alejandro, muchísimas gracias. Ojalá y nos podamos encontrar pronto, tal vez después de la marcha. Claro que sí, Jorge, después de la marcha, con mucho gusto, nos vamos a tomar un café.
¿Sale? Recibe un fuerte abrazo. Igual para ti, gracias por la invitación y felicidades por tu espacio, Jorge. Te lo Gracias agradezco. a Hasta ti, luego. a ti. El senador Alejandro Rojas Díaz Durán. Gracias a usted porque nos ve, nos oye y participa. Difunda este video y si le interesa el canal, suscríbase. Nos encontramos pronto aquí en Mirada Profunda, un espacio de periodismo sin compromisos.